Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, Juan, bien, bien. Ah, bueno, qué bien, me alegra. Bien, ya son las 6:05, empecemos entonces la clase. Entonces, la clase anterior terminamos hablando de los dipolos, pero no tuvimos tiempo de hablar un poquito de cómo generamos, por ejemplo, un dipolo a partir de elementos que comúnmente se tienen disponibles en un laboratorio de física, electricidad y magnetismo. Nosotros tenemos en esencia dos formas de hacer dipolos, como lo mencionamos. Una por medio de dipolos que generamos por inducción en materiales que son conductores o en materiales que son no conductores, o hay algunas sustancias, algunas materias que tienen ya una característica dipolar. Por ejemplo, mencionamos el caso particular del agua. Si estuviéramos en el laboratorio, podríamos hacer una experimentación, o si estuviéramos en el salón de clase. Sin embargo, les voy a resumir más o menos en qué consiste. Les muestro un video para que ustedes tengan idea de qué es lo que estamos hablando. Entonces allí, vamos a ver por aquí una imagen donde esencialmente les voy a mostrar qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno acerca una barra cargada a un material conductor. ¿Cierto? Esto, por ejemplo, es lo que ocurre en el caso de acercar esa barra que tiene una cierta cantidad de carga y la acerca a un material conductor. Sabemos entonces que los electrones en ese material conductor, las cargas negativas, no están fuertemente ligadas a los núcleos, a las cargas positivas, entonces se pueden desplazar. Si, por ejemplo, la barra que nosotros estamos acercando, como esta que tenemos acá al lado izquierdo, es positivamente cargada, lo que hará es atraer los electrones hacia las regiones más cercanas a la barra cargada, dejando en la parte de atrás o dejando en la parte más alejada las cargas positivas. Entonces, de esta manera nosotros estamos logrando generar uno de esos dipolos. Entonces, estamos por inducción generando un dipolo en un elemento cargado. ¿Qué ocurre si nosotros en ese momento alejamos la barra cargada? Pueden escribirlo por el chat, pueden abrir el micrófono y contarme qué creen ustedes que ocurre. Las partículas vuelven a organizar, digámoslo Ellas, así, y los electrones vuelven a organizar. ¿cierto? Las cargas volverían nuevamente y como la carga inicial en el material conductor era neutra, va a conservar esa característica de neutralidad. Ahora bien, si nosotros lo que tenemos, ahora vamos a suponer que la barra ya no está cargada de un modo positivo, sino que tenemos una segunda barra, perdón, una barra que esté cargada negativamente, y ya tenemos no una sola esfera conductora, sino dos. Entonces miren lo que estaría ocurriendo. Si nosotros acercamos una barra, esta barra que está cargada negativamente, la empezamos a acercar hacia esas dos esferas que están además en contacto, ¿cierto? En este punto de acá hay contacto físico entre los materiales conductores, entonces los electrones que se encuentran sobre esta esfera de la izquierda van a sentir la presencia de estas cargas negativas y van a tratar de desplazarse lo más lejos posible. O sea, se van a ir completamente hacia la derecha, dejándome esta zona de la izquierda cargada positivamente y esta cargada negativamente. Ahora, si de alguna manera yo logro mientras mantengo esta barra en esta posición, yo rompo esta continuidad que yo tengo acá, entonces va a ocurrir un fenómeno y es que las dos esferas van a quedar cargadas. Denme un segundo, les muestro cómo quedaría. ¿Cierto? Las dos esferas van a quedar cargadas. Las cargas negativas van a quedar sobre la esfera de la derecha y las cargas positivas sobre la esfera de la izquierda. Entonces, de esta manera, si bien acá lo teníamos en forma de dipolo, acá teníamos
el momento dipolar eléctrico en esta dirección, ahora en este momento tenemos las dos esferas formándonos también un dipolo, porque las cargas van a ser de la misma magnitud, ¿cierto? El número de cargas o de electrones que se desplazaron hacia la esfera de la derecha equivale al número de cargas positivas que quedaron en la esfera de la izquierda. Y entonces tenemos una configuración de dipolo. Y ahora bien, ¿cómo vamos a saber que eso realmente sí es un dipolo? Que las cargas no las podemos ver. ¿Alguna forma de determinar que allí hay cargas o no? ¿Sí? Hola. ¿A alguien se le ocurre cómo podemos determinar si hay o no hay cargas? Profe, pues a mí se me ocurre que se podría tratar de hacer lo que usted nos mostró la clase, la segunda clase creo, acercarle un chorrito de agua con un papel. Incluso creo que ahí se podría generar electricidad de cierto modo, o estoy equivocado. A poner una carga a prueba. El caso que, o sea, lo que menciona Luis de, por ejemplo, poner una carga a prueba nos queda como complicado. ¿Cómo hacemos para detraer una carga? Pero lo que menciona Cristian sí puede ser factible, o sea, mirar cómo interactúa cada una de ellas con algo que sepamos que reacciona ante la carga o ante un tipo de carga particular. Entonces, para eso, por ejemplo, hay un instrumento que se conoce como electroscopio y que funciona más o menos de la siguiente manera. Resulta que cuando yo tengo un electroscopio, el electroscopio es un recipiente que está aislado y ese recipiente aislado tiene, digamos, su centro, tiene un material conductor y en el extremo inferior, vamos a mirarlo aquí un poquito más de cerca, este esquema del electroscopio, anotemos cómo se llama porque nos va a interesar eso. Cuando nosotros ponemos en contacto, digamos, una de las esferas, supongamos que es la esfera que creemos está cargada positivamente, pero recuerden que no sabemos si está cargada positivamente, las cargas se van a transferir desde ese material cargado, que en este caso sería la esfera, hacia el electroscopio. Toda esta zona de acá, entonces, como les decía, es conductora también. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que esencialmente, para esto quedar cargado positivamente, ¿qué tuvo que haber sucedido? Las cargas negativas que tenía este material originalmente neutro se tuvieron que haber desplazado para contrarrestar las cargas positivas que quedaron acá, dejándome entonces un exceso de cargas positivas sobre el electroscopio. En el electroscopio, en el extremo, por lo general hay unas laminillas o unas hojitas, o inclusive simplemente una hojita de un material conductor muy delgado y por tanto muy liviano. ¿Para qué se utilizan esas hojitas? La idea es que cuando yo tengo el electroscopio cargado con cargas de un mismo tipo, ambos extremos van a tener las mismas cargas. O sea, las cargas que van a estar aquí van a ser del mismo signo que las cargas que están en este otro ramal o en esta otra laminita. Y entonces, por fuerzas electrostáticas, ellas se van a separar entre sí. Y una vez y una vez no tenemos ninguna otra tipo de interacción con otra carga, ellas van a permanecer separadas. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué debería suceder entonces cuando yo acerco la carga opuesta? Cuéntenme ustedes qué creen que pase cuando yo acerco a ese electroscopio la esfera de carga opuesta. Se vuelven a juntar las laminitas. Cierto, deberían volver a disminuirse. Si fuera el mismo tipo de carga el que estoy trayendo, ese electroscopio permanecería eh, con las paticas abiertas o incluso se abriría más porque estoy quitándole más electrones, ¿cierto? Y entonces estaría quedándome cargada mucho más positivamente.
Pero si lo que estoy haciendo es, por el contrario, traer los electrones o simplemente acercar una esfera cargada negativamente, no necesito ni siquiera tocarla. Simplemente por acercar esa esfera cargada negativamente, estoy haciendo que los electrones que quedaron en la parte de arriba, si me quedaron, pues los electrones que me van a quedar por aquí en exceso, empiecen a desplazarse hacia abajo y me contrarresten la carga positiva. Y entonces la patica o la aletica del electroscopio se va a cerrar. De pronto, ¿alguna duda respecto a ese instrumento? O sea que no se transfieren electrones con las esferas que uno acerca, sino que se concentran como en la parte de arriba del electroscopio. En el primer caso, cuando tenemos contacto, sí hay intercambio de cargas. O sea, si simplemente lo acercamos y lo alejamos, él se va a descargar inmediatamente una vez alejemos la esfera cargada. Pero si lo mantenemos en contacto, las cargas sí se van a transferir. ¿De dónde se van a transferir en este caso particular que la primera esfera cargada era positiva? Van a salir electrones del electroscopio y se van a ir hacia la esfera. O sea, aquí va a haber un flujo de electrones hacia la esfera para contrarrestar el exceso de carga positiva en la esfera, dejándome el electroscopio con un exceso de carga positiva, porque perdí electrones. ¿Listo? Gracias, Juan. Ahora, ¿por qué les decía entonces, chicos, que les interesaría saber cómo es un electroscopio? Porque la idea es que, como parte de ese seguimiento de actividades, cada uno de ustedes va a hacer un electroscopio en la casa. Me encantaría ver las caras que están haciendo en este momento, pero no puedo, pero pues bueno. Pero no es tan complejo. Miren, les muestro un electroscopio. Este es mi electroscopio. De hecho, acá está la esfera. Y me tengo que poner la mano en la parte posterior para que ustedes vean el conductor, para que no parezca que la esfera está flotando en el aire. ¿Sí? Profe, una pregunta. Santiago, dígame Juan, no me diga profe. Ah, sí, Juan, qué pena. Una pregunta. Si el electroscopio está en un inicio cargado neutralmente, ¿cierto? O está con cargas positivas desde un inicio. Está cargado neutro. O sea, en teoría no tendría una carga adicional. Listo, entonces, esto de que las partículas, de que los filamentos se unen al acercarle las cargas, los electrones, solamente pasa cuando se le acercó primeramente una carga positiva, pero entonces si puede, el caso contrario, que se le acercara primero la negativa, se cerrarían es cuando se le acercaran la carga positiva, ¿no? Ah, bueno, si la primera esfera que le acercáramos fuera la de carga negativa, el Sí. exceso de electrones que tiene la esfera, lo que haría es, en efecto, irse hacia, hacia donde no hay cargas, donde no hay un exceso de cargas. Entonces se iría nuevamente hacia el electroscopio, dejándome en las paticas de abajo, dejándome en estos extremos de la parte inferior cargas negativas. Y entonces también se van a repeler y también se van a abrir las paticas. Entonces, aquí lo que me quiero referir era que en un principio no sabríamos, al acercar la primera carga, no sabríamos si es positiva o negativa, simplemente sabríamos al acercar Ah, la otra carga que son opuestos y ya está. exactamente, ese es el electroscopio. El electroscopio me permite a mí determinar la presencia de cargas. Dependiendo de la separación entre las aleticas, me permite a mí determinar o más o menos cuantificar comparativamente. Ni siquiera es como que yo pueda decir exactamente qué cantidad de carga tengo en uno de los elementos. Pero digamos que me permite interactuar con la carga y determinar si un elemento que está cargado tiene la misma carga de otro o tiene carga opuesta. Ya en dónde va a estar o en dónde va a radicar el resto de saber si la carga era positiva o negativa. Entonces, para eso es que vamos a emplear
la tabla de materiales triboeléctricos para poder a partir de esa tabla determinar cuando yo cargo o cuando yo froto dos objetos, con qué tipo de carga quedó ese objeto, ¿cierto? Esencialmente es eso lo que vamos a hacer. Entonces, permítanme un momento, voy a ponerles, a ver cómo hago para que esto me funcione otra vez. Bien, entonces como les decía, el electroscopio, esencialmente, acá en la parte superior tengo una esferita de papel aluminio, tengo un alambre conductor. Ese alambre conductor ustedes no lo ven porque es de color verde y en este momento tengo activo un filtro para que quite el color verde con el fin de que no se vea pues el fondo y que pueda presentar un tablero más grande. Tengo un frasco de vidrio y en la parte inferior viene, vamos a destapar aquí, viene un elemento, ¿cierto? El mismo conductor de cobre y en el extremo, no sé si alcanzan a observar que allí hay dos laminitas de papel de aluminio colgadas de un clip. ¿Sí? Ese es el electroscopio que yo fabriqué. En internet hay cientos de videos de cómo fabricar un electroscopio. Este no es el único modelo de electroscopio que existe casero. Obviamente hay instrumentos científicos de mucho mejor acabado que no utilizan laminitas de aluminio sino laminitas de oro para tener una mejor conductividad, un material que conduzca los electrones mucho mejor. Pero bueno, con este nos podemos experimentar un poquito y ver un poco de cómo funcionan, digamos, los fenómenos de electrostática que nos interesan. Ahora bien, vamos a ver aquí. Creo que ya ahora sí me va a funcionar este video. Para que veamos un momento. Y por aquí prendemos este. ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no lo veo? Ah, porque está detrás. Avispado. Ahora sí. Vamos a ver cómo hago para que esto se sostenga. Muy bien. Creo que ahí ya se logra visualizar qué es lo que tenemos. Entonces me disculpan la improvisación aquí con las múltiples cámaras, pero a veces esto no es así como soplando y haciendo botellas. Y vamos a rotar eso, ahí se alcanza a visualizar. ¿Están viendo ustedes allí las laminillas del electroscopio? ¿Me cuentan? Igual. Sí, profe. Listo, perfecto. Entonces acá tenemos una toalla de algodón, un tubo de PVC. Mañana hablaremos en el laboratorio qué efecto tiene cuando yo froto PVC con algodón. Esto idealmente debería, pues funciona mucho mejor cuando el ambiente es seco. Ya más adelante veremos por qué. En este momento tenemos una humedad relativa acá en el cuarto donde estoy trabajando del 59%. Se supone que los experimentos de electrostática funcionan idealmente entre 40 y 45% de humedad relativa. O sea, entre menos aire haya en el ambiente o entre menos agua haya en el aire, funcionan mejor. Entonces es mucho más difícil cargarlo en este momento. Sin embargo, vamos a mirar qué pasa cuando yo acerco esa barrita cargada a las laminitas del electroscopio. Aquí lo único que estoy haciendo es esto que ustedes me ven hacer acá en la pantalla. Estoy acercando y alejando. Acercando y alejando. Voy a mirar a ver si puedo voltear esto un poquito. Que ustedes vean la esferita.
Listo. Yo creo que ahí se alcanza a visualizar. Entonces, que cuando la acerco, las laminitas se separan entre sí. Idealmente uno debería estar escuchando las chispitas, pero como les digo, no está muy seco el ambiente, entonces es mucho más complicado hacer este experimento. Entonces, para que cuando ustedes estén con sus electroscopios, porque eso es parte, digamos, la idea es que cada uno fabrique un electroscopio, haga un videíto, ya después les doy los lineamientos de exactamente cómo tiene que ser ese video, para que entonces ustedes practiquen y hagan experimentaciones de electrostática con él. ¿Listo? Bueno, supongamos que ahora, miren que si yo toco y alejo, las laminitas se vuelven a separar. Entonces eso es lo que pasaría cuando no logro transferir la carga del elemento que está cargado a las laminitas. Transferir la carga desde un material no conductor, o sea, que esté cargado, a un material conductor como el electroscopio, es ligeramente más complicado que si yo tuviera un material metálico cargado. Por eso, en la experimentación que vimos allí, lo que se hace es tener unas esferas metálicas por medio de un material cargado, generar ese dipolo, garantizar que la esfera quede cargada, separarlos y ya me queda cargada, entonces ya cuando simplemente hago contacto, automáticamente cargo el electroscopio y él queda cargado. ¿Cómo me doy cuenta que me quedó cargado el electroscopio? Voy a cargarlo por otro método que vamos a discutir mañana también, para que ustedes vean la diferencia entre cargado y no cargado. Entonces, listo. Miren que en este momento, por ejemplo, no tengo contacto o no tengo cercanía con las laminitas del electroscopio. Sin embargo, ellas quedaron separadas entre sí. Y están separadas entre sí hasta que yo toque la esferita. Y una vez la toque, ellas van a volverse a juntar. ¿Sí? Entonces, listo. Ya vimos entonces el electroscopio. Les voy a mostrar un video de este experimento que les estoy contando. Para que no quede pues como que, ay, sí, él hizo en el dibujito ahí que se cargaba y entonces funciona así. No, miren que sí. Y les voy a mostrar un electroscopio pues en este video que es mucho más, es un electroscopio, instrumento científico profesional. ¿Listo? Juan, yo tengo una consulta. Espérame un segundito, le respondo a José Manuel lo que me está preguntando. Ah, José Manuel, vos sos el que me está preguntando. Sí, sí, señor. Ah, qué pena, hombre, que apenas estaba viendo como tenía el electroscopio, me estaba tapando la pantalla donde tengo la pregunta. Dame un segundito y te muestro lo de la humedad relativa. Vale, gracias. Entonces, la humedad relativa en esencia es una medida del contenido o de la cantidad de agua que hay en el ambiente y se mide con un higrómetro. Esto es un higrómetro. Entonces, por ejemplo, en este momento mi cuarto, donde estoy haciendo la grabación, tiene 59% de humedad relativa y 28 grados centígrados. Funciona mejor, como les decía, cuando está más seco. O sea, por ejemplo, tipo mediodía, la temperatura aumenta bastante, pero también reduce la cantidad de agua en el ambiente, a menos de que vaya a llover, que es cuando dice uno, uy, está como haciendo bochorno. No sé si le responde tu pregunta, José. Sí, sí, responde mi pregunta. Gracias, Juan. Listo. Bien, entonces permítanme les presento por acá en la pantalla, espero que estén viéndola. Son unas demostraciones, unos videos demostrativos donde muestran bastantes experiencias.
Entonces, si nos damos cuenta, en ese video no tenemos una laminita de oro, sino una barrita que está pivotada. Y tenemos o sea, el conductor central, lo que está haciendo es, queda, digamos, enfrentado con esa barrita que está pivotada en esencialmente la parte superior y la parte inferior. Si se carga con el mismo tipo de carga, con el mismo signo de carga, entonces hay una repulsión y la barrita va a rotar. Entonces miren que cuando ella tocó con esa esfera, la parte central, lo que logró fue hacerla o generar la deflexión. Ahora vamos a mostrar cómo cargó las esferas. Entonces miren que lo que hizo fue efectivamente frotar una de las barras, acercarla a las esferas, y una vez las acercó, pues ya puede separarlas porque ya formó un dipolo allí. Miren que no es una cosa tan complicada. Y al final pregunta, listo, ya se logró esta deflexión, ya se logró que rotara una de las, tocándolo con una de las barritas. Ahora, ¿qué pasa cuando se acerca la otra? Esencialmente es lo que pregunta. Entonces, ¿qué creen que cómo se logra eso? ¿O qué ocurriría? Ujú. Exactamente, se neutralizaría porque tenemos la carga opuesta. Entonces, si la primera eran electrones, la primera esfera con la que tocó eran electrones, esos electrones en exceso que quedaron en el electroscopio van a ir a neutralizar la carga positiva en exceso que tiene la segunda esfera. O viceversa, si ahora lo que estamos acercando es una esfera con electrones, va a ir a neutralizar el electroscopio. Pero en cualquiera de los dos casos, vamos a lograr el mismo efecto. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo está claro hasta ahí? Profe, Hola, Juan, Carlos. Yo, vamos Carlos. bien. Vamos Una bien. pregunta. ¿El ángulo de abertura en el equipo, en el electroscopio, marca la intensidad de la carga que se transmite o básicamente depende del material conductor? Es lo mismo, a fin de cuentas. Él me cuantifica, digamos, de una manera relativa, qué cantidad o sea, cuál elemento está más cargado que cuál. Pero no te va a decir exactamente, por ejemplo, este elemento tiene 10 microcoulombios y este tiene 12. No, él no. ¿Hasta cuándo hay plazo de hacer el electroscopio? No, es para la otra semana. Ya tiene una semana. Gracias, profe. Gracias, Juan. Muy bien. Entonces, ahora que estamos hablando de dipolos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo pongo un dipolo? ¿Y por qué es importante esto de los dipolos en el curso? Porque esencialmente, cuando nosotros hablamos de un campo eléctrico, supongamos yo tengo esto representándome un campo eléctrico, y yo allí pongo un dipolo. Digamos, tengo acá una carga positiva, una carga negativa. Esa línea que las está uniendo no necesariamente es una línea física, puede ser simplemente la representación de ese vector o de ese momento dipolar. Se va a frenar esto, voy a apagar la camarita mía en este momento para tener más espacio. Entonces miren que lo que ocurriría, por ejemplo, con una carga positiva que yo ubique en un campo eléctrico, es que esa carga va a experimentar una fuerza. La carga positiva experimentará la fuerza en qué dirección. Si yo estoy acá parado en la carga positiva, la fuerza que ella va a sentir es una fuerza que apunta en esta dirección. O sea, va a tratar de
empujar la carga positiva en este sentido. Mientras que la carga negativa, que está localizada acá en la parte inferior, va a sentir o va a experimentar una fuerza en la dirección opuesta. ¿Eso a qué va a conducir? Esencialmente a que como las fuerzas, recuerden, esas fuerzas eléctricas no son otra cosa, o la intensidad de esas fuerzas eléctricas no es otra cosa que la carga por el campo. Entonces, ambas fuerzas van a ser de la misma magnitud, solo que en sentidos opuestos, ¿cierto? Asumiendo que localmente el campo eléctrico es aproximadamente constante, o sea, que tanto la carga positiva como la negativa están experimentando campos eléctricos, digamos, de igual intensidad. Entonces, lo que eso va a hacer es que este elemento o esa carga positiva rote en este sentido y que la carga negativa rote en este otro sentido. ¿Cuál es la finalidad última? Pues que lo que vamos a lograr observar es que en ese mismo campo eléctrico, vamos a repetir aquí el campo eléctrico, las cargas van a quedar orientadas de tal manera que la carga negativa quede acá y la carga positiva quede por acá. Sin embargo, este efecto de rotación, que no es otra cosa que un torque, miren que esto está a una cierta distancia. Entonces, fuerzas de la misma magnitud actuando a una cierta distancia me producen un torque, y por eso es que ese dipolo está rotando. Pero resulta que él no va a frenar abruptamente cuando llegue acá, sino que posiblemente por la inercia que lleva, va a llegar hasta esta posición. Y entonces en ese momento las fuerzas o el torque de hecho se va a invertir, porque ahora tengo la fuerza por aquí y la fuerza eléctrica por allá. Entonces la rotación va a ser en el sentido opuesto. Si estuviéramos en medios que son no disipativos, o sea, donde no hay ningún tipo de atenuación, el dipolo se quedaría oscilando, digamos, de manera perpetua. Sin embargo, pues ese no es el caso. Entonces, lo que uno observa es que efectivamente el dipolo empieza a oscilar con respecto a esta posición que tenemos visualizada en esta orientación, que sería su posición de equilibrio, donde ya las fuerzas actúan sobre la misma línea de acción de fuerzas y entonces ya no va a tener un torque. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna duda? Voy a empezar a asumir que si no dicen nada es porque sí, porque todo está claro. Muy bien. Vamos entonces en este momento, antes de continuar con el próximo, porque ya en este momento vamos a cambiar de tema, vamos a hacer ese quiz que nos quedó pendientes. Sofía, ¿por qué se quedaría oscilando infinitamente? Porque al hecho, o sea, una vez tenemos la rotación, ¿cierto? Una vez el objeto o el dipolo rota en este sentido, volvería nuevamente a oscilar porque la fuerza cambió de dirección, ¿cierto? El torque cambia de dirección cuando llegó a esta posición. Es como si tuvieras un péndulo, esencialmente. Si tú el péndulo lo pones a oscilar y no tuviéramos disipación del aire, el péndulo se quedaría oscilando indefinidamente porque no hay quien convierta digamos, esa energía en pérdidas. Todo se convertiría entre energía potencial y energía cinética, energía potencial, energía cinética. Exactamente lo mismo pasaría acá. Todo llegaría de un extremo hasta el otro. No sé si eso responde a tu pregunta. Juan, una pregunta. No más. Pero es que ese campo eléctrico es externo
Y el campo eléctrico que ellos generan, ¿qué pasa ahí? No entiendo eso. Ya vamos a hablar más adelante de qué pasa cuando, por ejemplo, yo ubico un dipolo en el campo eléctrico en un campo eléctrico que está allí. Estamos asumiendo que ese campo eléctrico es permanente, ¿sí? Eso es como un principio del que partimos, que ese campo eléctrico está allí permanente y que es uniforme, o que no está cambiando al menos. Pero lo que estaría sucediendo sería algo como esto. A ver, pégase. Ay, ¿por qué no quiere pegar? Copiar. Pegar, ahora sí. Listo. De pronto me adelanto un poquito porque esto creo que lo volveremos a ver más adelante. Pero miren lo que está ocurriendo. Por ejemplo, si ustedes observan por aquí, tenemos unas líneas tenues. Ese sería el campo eléctrico externo y unas líneas más intensas, el campo eléctrico que me genera el dipolo. Ellos simplemente se superponen en el espacio en el que está el dipolo. Entonces, pero sin embargo, aquí tenemos ya el dipolo en la posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque la fuerza que éste experimenta en esta dirección se contrarresta con la fuerza que se experimenta en esta dirección y las fuerzas actúan sobre la misma línea de acción de fuerza, ¿cierto? Van todas sobre esta misma línea. Mientras que en este caso que teníamos por acá, esta fuerza no actúa sobre la misma línea de acción de fuerzas que está actuando esta otra. Entonces se me produce el torque. Y es por ello que se produce esa rotación. Entonces el dipolo empieza a hacer esto, ¿cierto? Hasta que se va atenuando y ya se alinea, se orienta completamente. Listo. Muy bien. Voy entonces a activar ese quiz. Entonces, por favor, entran al Moodle y van a responder esa prueba rápida que tienen allí. Tienen 12 minutos, son las 6:43. A las 7 nuevamente reiniciamos la grabación, ¿listo?